Amigos, qué gusto encontrarnos otra vez. Estamos conectados a través de las redes sociales y bueno, pues muy contento de poder compartir con ustedes un mensaje que estoy seguro es un mensaje que hoy Dios ha querido entregarnos a cada uno de nosotros. Y hay una historia en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y le quiero dar lectura. Alguna vez ya prediqué acerca de esta historia, pero estoy seguro que alguien tiene que escucharla hoy de la manera en la que Dios nos la quiere mostrar. Mateo capítulo 20, versículo 1. Estas son palabras de Jesús. Y dice Jesús, nos muestra una parábola, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en su denario al día, los envió a su viña. Bueno, aquí de entrada vemos que muy tempranito él contrató a unos obreros, muy tempranitos, ¿verdad? Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Bueno, aquí está un segundo grupo. Ellos no fueron tan temprano como los primeros, pero ellos también reciben la oportunidad de ir a trabajar, aunque con el mismo salario, ¿verdad? Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Es decir, estos ya iban a trabajar mucho menos, ¿verdad? Mucho menos, pero también fueron contratados. Versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. ¿Saben? Estos últimos fueron pues ya prácticamente a lo último del día. Prácticamente a lo último del día. Versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y luego dice en el versículo 15: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aunque en esta historia, en realidad lo que Jesús nos quiere hablar es acerca de la gracia. Es acerca de la gracia. Y aquí vemos a los que por gracia hemos sido llamados. Y también vemos a estos primeros que de alguna manera pueden representar a la gente religiosa. Aquellas personas que dicen: pero ¿cómo es posible que ellos también hoy pueden llamarse salvos si yo siempre me he portado bien y demás? Sin embargo, no es eso lo que el día de hoy quiero compartirle. Quiero compartirle
algo que tiene que ver con algo que ni siquiera usted se imaginaría que Dios nos quiere hablar acerca de esta historia. Y bueno, podemos darnos cuenta que aquí hubo unas personas que desde muy tempranito tuvieron la oportunidad de recibir el trabajo, y el que les contrató, lo que le dijo que les pagaría, finalmente se los pagó. Pero también está la historia de estos últimos que en todo el día nadie los había contratado. Y yo quiero hablar de estos últimos, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí, muchas veces nos hemos encontrado en la misma posición de estos últimos. Porque cuántas veces tú y yo llegamos a pensar, yo creo que ya no va a haber una oportunidad para mí. Yo creo que ya no me van a hablar. Yo creo que pues los demás se van a llevar la mejor parte. Yo, cada vez que leo esta historia, me pongo a pensar, ¿cómo sería el ánimo de estos hombres que estuvieron todo el día en la plaza y nadie los contrataba? ¿Se imagina? No sabemos, porque no lo dice la Biblia, pero no sabemos si él, al igual que los que fueron contratados al principio, estaban también ahí. Posiblemente llegó este señor del que habla la Biblia, y al principio él creía que necesitaba solamente algunas personas y contrató a los primeros que vio. Y seguramente estos se quedaron, híjole, caray, bueno, seguramente alguien vendrá al rato y me contratará a mí. Pero veía cómo las personas llegaban, contrataban a muchos, pero a ellos no. Y seguramente se llegó la hora de comida y dijeron, caray, ya solamente si nos contratan nos van a pagar medio turno. Bueno, pues aquí vamos a seguir esperando, aunque sea medio turno, para llevar, aunque sea la mitad del día, a la casa. El detalle es que cada vez el reloj avanzaba con más rapidez. Y llegó un momento en el que el sol ya se ocultaba y ellos decían, caray, hoy ya no hubo trabajo para nosotros. Voy a llegar a mi casa y ya no voy a tener nada. Pero de pronto llega este hombre y, movido a misericordia, los contrata también. Estos hombres van a trabajar pensando que quizá les van a pagar muy poquito, pero ¿cuál es la sorpresa? Que les pagan lo mismo que a los que empezaron desde muy temprano. Y esto puede parecer injusto, pero bien lo dice Jesús aquí, ¿verdad? Cuando este señor que los contrató dijo, bueno, ¿qué no acaso yo puedo hacer con lo mío lo que yo decida? ¿Cuál es el problema con ustedes? ¿En que soy bueno? Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar con esta historia? Hoy, bueno, hace un par de días noté que el vehículo que manejo necesitaba urgentemente cambiar las bujías, pero muy urgentemente. Entonces, no sabía quién podía hacer ese servicio. Le pregunto a una persona y me dice, mira, hay un lugar donde la verdad, ahí mismo te venden las piezas y ahí mismo te lo ponen, tienen un taller mecánico, son muy buenos, son muy honestos, pero tienes que ir muy temprano, y si vas muy temprano, vas a ser de los primeros. Si vas tarde, pues a lo mejor ya no alcanzan ese día y demás. Bueno, hoy me levanté con esa intención, pero no pude ir temprano. De hecho, eran
las 12:30 cuando yo llegué ahí. O sea, ya había pasado el mediodía. Y yo fui y dije, caray, pues según la expectativa, yo no tengo oportunidad de que me hagan este servicio rápido. Y sí, tal cual, cuando llegué vi que había muchos carros. Entonces veo que hay muchos carros ahí, sin embargo yo entro a la refaccionaria, cotizo las bujías y le digo, oiga, ¿y aquí afuera en el taller las pueden colocar? Sí, claro que sí. Sale la persona que me atendió, habla con el mecánico, regresa y me dice que vuelva, que vamos a tener lo vamos a atender bien. Y bueno, le vamos a dar la cortesía, así que regrese en 1 hora. Y yo vi mi reloj, dije, en 1 hora tengo que regresar. Bueno, no me fue tan mal. Y salgo y saludo al mecánico. Y le digo, oiga, ya me dijeron que en 1 hora usted me recibe. Sí, véngase en 1 hora porque le vamos a hacer un espacio para atenderlo, por ser primera vez. Ok. Y estaba a punto de irme y después dije yo, me voy a regresar. Y regresé y lo volví a saludar. O sea, pero me regresé de inmediato, ¿verdad? Y le dije, ¿sabe qué? Me acaba usted de decir que en 1 hora regrese. Hace demasiado sol. Y la verdad es que tengo varios compromisos, pero prefiero esperar. Yo aquí espero 1 hora. Seré paciente y espero. No se preocupe. Y esta persona me ve y pues la gracia de Dios tuvo misericordia de mí y me dice, ¿su vehículo dónde lo tiene? Le digo, está ahí enfrente. Dice, ¿sabe qué? Métalo de una vez. Eso fue a las 12:30. Yo tenía que regresar a la 1:30. A la 1:30 yo ya estaba en mi casa con las bujías puestas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces, iglesia, muchas veces, tú y yo nos hemos perdido de alguna bendición por no ser pacientes. Muchas veces tú y yo tomamos decisiones en base a la emoción. Y si tú y yo tomamos decisiones en base a las emociones, en base a lo que sentimos, lo más seguro es que muchas veces tú y yo vamos a tomar decisiones que no son las correctas, y tal vez muchas veces eso nos va a permitir no ver la gracia y la misericordia de Dios. A veces decimos, caray, pero ¿por qué? Pero es que somos tan impacientes, somos tan emocionales, iglesia. ¿Qué hubiera pasado si este hombre en la plaza hubiera dicho, nadie me contrata, ya va más de mediodía, hace mucho sol, yo no sé por qué estoy aquí, no sé, yo creo que tengo que cambiar de trabajo, esto no es para mí, a lo mejor Dios está enojado conmigo, y pudo haberse regresado a su casa? Y aunque ya había pasado muchas horas, él fue paciente y esperó. La probabilidad de que alguien llegara y lo contratara era muy poca. Pero sabes, Dios le da gracia a aquellas personas que son pacientes y perseverantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos un aplauso a Dios? Dile fuerte el aplauso, iglesia. Mire, cuando esta persona me dijo que regresara en 1 hora, yo pude haber dicho, bueno, 1 hora no me fue tan mal. Pero me regresé y amablemente le dije, ¿sabe? Pues mejor aquí espero, ¿a dónde más puedo ir? Ya fueron tan amables en decirme que regrese en 1 hora, pues aquí espero, 1 hora quizás se va rápido. Y Dios movió algo en su corazón que me ve y me dice, traiga el vehículo, lo vamos a atender ahorita. Y si hubiera usted de verdad lo tan amables que fueron conmigo, pero tan amables. Ahora, ¿cuántas veces has dicho, no, me voy de aquí, yo no sé esto, yo no sé el otro, y en base a la emoción tomas una decisión y después te arrepientes?
Y a lo mejor has dejado escapar muchas bendiciones porque tomas decisiones en cuanto a la emoción, porque estás enojado, porque estás desesperado, porque estás deprisa y tomas decisiones rápidas. ¿Sabes cuántas sociedades han tenido pleitos porque alguien fue impaciente y tomó una decisión rápida? ¿Cuántos matrimonios han destruido? ¿Cuántas personas han dejado un ministerio? ¿Cuántas personas se han alejado de una iglesia? ¿Sabes cuántas personas han perdido bendiciones? Muchas bendiciones, porque toman decisiones en cuanto a lo que sienten. Ahora, a lo mejor usted puede decir, pero pastor, está bien, ya me está hablando de la paciencia, pero ¿cómo le hago para ser paciente? Bueno, usted no puede ser paciente. Yo tampoco puedo ser paciente, pero le tengo una buena noticia. Si usted lee en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es la paciencia. El fruto del Espíritu es la paciencia. Y si el Espíritu Santo mora en usted, es importante ser pacientes. La paciencia te dará la victoria. Amén. ¿Le damos fuerte el aplauso al Señor? Oye, dáselo fuerte porque es para Dios. Yo creo que cuando Dios nos da un mensaje es porque alguien tiene que escucharlo. Y quizás alguien está pensando en dejar de orar porque yo creo que esto simple y sencillamente no es para mí. Yo creo que esta situación no va a cambiar. Yo creo que la persona seguirá siempre siendo igual. Y a lo mejor mucha gente está pensando en tirar la toalla. A lo mejor alguien está queriendo renunciar. A lo mejor alguien está queriendo abandonar un proyecto. Quizás hoy Dios a alguien le está diciendo, sé paciente. Porque estás a punto de retirarte y tal vez también estás a punto de no ver lo que yo tengo para ti. Yo no sé de verdad a cuántas personas hoy Dios nos está hablando, iglesia. Pero creo que esta historia me ha edificado muchas veces. Y cada vez que la leo, me gusta profundizar en ella. Porque, ¿saben? Varios pasajes de la Biblia me he visto ahí. De verdad, yo he sido uno de estos obreros. Y yo sé que hay muchas personas que ahorita están como este obrero, esperando la oportunidad, esperando el milagro. Hay gente que lleva esperando tiempo, a lo mejor mucho, por ver un milagro. Pero ¿sabe? En el primer encuentro que tuvimos de varones hace 3 años, 4 años, no recuerdo. Se fue un hombre a ese encuentro y después da su testimonio de cómo ahí Dios lo trajo a él. Pero después del testimonio de este hombre viene su esposa y me dice llorando, pastor, por mi esposo yo estuve orando 10 años. Y ahí está, mírelo, don Gonzalo con doña Marta. Ella 10 años estuvo orando para que él entregara su vida a Cristo. Y desde que ese día él fue al encuentro, creo que ahora viene más don Gonzalo que doña Marta. Pasa el tiempo y después esa misericordia se extiende con su hija.
Porque después su hija, Marta, estuvo orando 13 años para que su esposo quisiera entregarle su vida a Cristo. Y en este último encuentro, su esposo se lo entregó. 13 años, iglesia. Y yo no sé cuánto tiempo llevas de rodillas pidiendo por un milagro. No te desesperes, no te desesperes, porque en cualquier momento llega el Señor y movido a misericordia, te permite ver tu milagro. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte, iglesia. Ahora, yo creo que todos hemos escuchado que la espera desespera. ¿Sí? No es fácil ser pacientes. Y yo creo que para muchos, también de acuerdo a nuestro temperamento, pues somos impacientes, porque la mayoría de las personas queremos las cosas rápido, queremos que las cosas sucedan ya. Hay muchas personas que en este lugar somos así, y yo me incluyo. Yo quisiera que las cosas fueran ya. Usted conoce a alguien que le pide algo y le dice, ¿para cuándo lo quiere? No, yo lo quiero para ayer. Quiere que las cosas sean rápidas. Le pide algo a Dios y Señor, pasan 5 minutos y ve que no lo hace. Señor, ya te olvidaste de mí. Paciente. La parte difícil es esa. La Biblia dice, pacientemente esperé en Jehová. Esto no es nada fácil. Pacientemente espere. No es fácil esperar con paciencia. Es más, parece incongruente. Pero esperar con paciencia es algo que tú y yo tenemos que desarrollar, iglesia. ¿Sabe? Recuerdo que en mi caminar con Dios, y se lo he platicado muchas veces, cuando he dado testimonio, ¿verdad? De cómo fue, de cómo ha sido mi caminar con Dios. Caminar muchos años en medio del desierto no es fácil. Y allí, en el desierto, es cuando muchas veces nos desanimamos. En el desierto es cuando muchos quieren regresar a Egipto. Porque el desierto es incómodo. Y yo no sé cuántos el día de hoy llevan tiempo caminando en el desierto. Pero mira, recuerdo que en una ocasión un amigo que no es que empezáramos juntos en el camino del Señor, porque él empezó antes que yo, pero de alguna manera como que mi ministerio y el de él fueron muy a la par. Y recuerdo que pues habían temporadas donde nos iba re mal, o sea, ambos con esposa, con hijos, y de pronto uno le pedía al otro para el pasaje y así, y cuando no tenía uno le prestaba al otro. Y recuerdo que un día siempre hablábamos en fe y teníamos sueños de cómo Dios en algún momento dado nos pudiera usar y demás, pero lo veíamos como algo muy lejano. Y sí, pasaron muchos años, pero un día me entero que él está empezando a predicar en otras ciudades, empieza a viajar y después ya lo veo programado en otro país. Y cuando yo veo cómo Dios lo empieza a usar, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Cuando él y yo estábamos en ese proceso de luchas, en ese proceso difícil, recuerdo que siempre dijimos, ¿sabes? Cuando el primero de los dos que llegue a la tierra prometida, que siempre ore por el que no ha llegado. El que ya llegó,
que siempre haga algo para que el otro también pueda llegar. Y fue como un trato que él y yo hicimos, ¿no? Y él llegó primero. Finalmente vi cómo Dios lo empieza a usar tremendamente. Pero cuando veo que Dios lo empieza a usar, entonces yo me pongo, wow, súper feliz. Una por él y la otra porque entendí algo. Si ambos estábamos caminando, honrando y viviendo en la voluntad de Dios, yo sabía que si él ya había pisado la tierra prometida, en cualquier momento la pisaría también yo. Cuando yo pude darme cuenta cómo Dios ya lo estaba usando, cómo Dios ya lo había llamado, yo dije, en esa fila estoy formado. Y de esta fila no me muevo. Y entonces me encuentro con esta historia y digo, yo no sé si se va a hacer de noche o tendrán que pasar días, pero de esta plaza no me muevo hasta que el Señor venga y no me encuentre aquí. ¿Sabes qué hubiera pasado si este obrero se hubiera desesperado y se hubiera ido a su casa? El que estaba contratando gente, al pasar ya tardecita, no hubiera visto a nadie y no los contrata. Pero ellos se quedaron, fueron pacientes, y el Señor pasó y hubo una oportunidad para ellos. Y hoy he venido a decirte de parte de Dios, no te muevas. No te muevas. Pastor, hace mucho sol, mire, no te muevas. Es que ya es tarde, ya nadie va a venir, no te muevas. Es que a lo mejor ya no va a pasar nada, no te muevas. No te muevas. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Alguien dice, Señor, dame de esa paciencia que solo tú puedes dar. Amén. Estoy seguro que si eres paciente, verás la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Él. Déselo fuerte, iglesia, déselo fuerte porque es para Dios.